Bienvenidos a todas, a todos, a todes a un nuevo conversatorio de ciencias y prácticas. Bueno, la red surge de muchas redes y experiencias previas que teníamos entre varios de nosotros, siempre interesados en tratar de ver cómo promover los derechos de todas y todos en cada territorio, en cada espacio, en cada lugar, territorio y espacio que nos toque a cada uno. Y bueno, empezamos a trabajar y durante la pandemia tuvimos que buscar nuevas formas de contactarnos y nos dio la oportunidad de enredarnos en una red virtual y sumar a muchos más compañeros y compañeras de este trayecto y esta lucha cotidiana por esta ampliación de derechos. Y se nos ocurrió que era importante, que era bueno, que nos hacía bien compartir las experiencias que íbamos construyendo en cada lugar para ver cómo íbamos sorteando las dificultades y los diferentes espacios que habitualmente tenemos. Y por eso empezamos con la idea de armar estos conversatorios, con la idea de compartir las experiencias de las personas de cada territorio y lugar y las diferentes formas en las que vamos construyendo estas herramientas. También para pensar qué nos sirve, qué podemos compartir con otros, qué puede ayudar a otros a pensar nuevas alternativas. Así que bueno, creamos este espacio y el espacio de la red en una página web en la que vamos subiendo las experiencias y los conversatorios y las novedades que vamos teniendo en cada una de estas prácticas que van presentándose y en otras que quieren compartir a través de la web y dejar registrado lo que hacen y compartir con otros para que les sirva. Y en el camino de seguir intentando sistematizar lo que hacemos en esos espacios cotidianos de trabajo y también de uso para mantener, sostener y promover la salud mental de todas, todos y todes. Hoy cada vez presentamos un par de experiencias y hoy tenemos 2 experiencias. Tratamos de que siempre haya países distintos y lugares distintos y si es posible también de diferentes sectores, lugares o temas de trabajo. Así que, Gonzalo, si quieres agregar algo más, y si no les damos pie a las compañeras a presentar. Sí, no, solo algo muy breve. Muchas gracias, Marcela, por la presentación de la red. Solo comentar que, bueno, se nos está sumando cada vez más gente a la sesión y que, bueno, el formato en general, un formato que, si se dan cuenta, es bien horizontal para las personas que se han sumando, sobre todo también las compañeras de Chile que van a presentar también en el segundo momento, en que este formato horizontal estamos conectados por el Zoom, zona y que el resto escucha y no tiene posibilidad de compartir. Entonces, eso ha sido muy importante y es un valor, encuentro yo, que es importante destacar de la red y que dejar extendida la invitación a poder sumarse a la red también, tanto en el proceso de coordinación, que en el fondo los que estamos participando en ese proceso ayudamos a detectar buenas prácticas o experiencias, no necesariamente buenas prácticas, pero experiencias de cuidado, de salud mental, que también se ha discutido el concepto, y que dejar esa invitación a todas y a todos a poder hacerlo. Y bueno, eso por lo pronto. Así que muchas gracias por la participación hoy día en esta nueva sesión de la red y que por favor también pueden visitar la página web, que Rodrigo la puso acá en el chat también. Y dejar contactos y seguir sumando a compañeros y compañeras que tengan ganas de juntarse a pensar estos temas y trabajar juntos. Una cosa de la modalidad, vamos a presentar las experiencias, 2 compañeras de la red, 2 compañeros de la red van a presentar las experiencias que se van a compartir y vamos haciendo por el chat preguntas
que querramos hacerle a las experiencias para después poder empezar a conversar entre todos sobre ellas, ¿sí? Avanti entonces los presentadores. Bueno, la primera experiencia que vamos a compartir hoy es de Argentina, y acá estoy presentando a Estefanía Céspedes y Juan Pablo Hetzer, que son talleristas y psicólogos de la ludoteca La Punta del Ovillo, del Hospital Psiquiátrico Dr. Emiliano Mira y López, de la periferia de Santa Fe, no de Rosario, de la periferia de Santa Fe. Trabajan con una población vulnerable y pobre de las cercanías del hospital, y me parecía interesante destacar que ellos van a historizar un poco cuál fue el devenir después de la democracia, ¿no?, de este hospital psiquiátrico, y cómo va a intentar virar el tipo de atención, y sobre todo centrado en la atención de los niños, que en un momento era indiferenciada la atención de niños y adultos. Bueno, lo demás que se los cuenten ellos. Les damos la bienvenida a la ludoteca La Punta del Ovillo. Bueno, gracias. Yo voy a comenzar un poco situando dónde está ubicada la Punta del Ovillo. Como bien vos decías, Gabriela, nosotros trabajamos en un hospital. En muy poco tiempo se llamó Hospital Psiquiátrico. Ahora ha cambiado de nombre, más allá de que al interior hay muchas cosas que no se cambiaron, como Hospital Polivalente. El hospital está, para los que no son de Argentina, en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Santa Fe. La provincia se encuentra en el centro del país y la ciudad está en el centro de la provincia de Santa Fe. El hospital se encuentra en la periferia de la ciudad, como bueno, bien decías Gabriela, es en la zona noroeste de la ciudad, la zona más pobre, donde se encuentran los barrios más carenciados. El hospital fue emplazado allí en el año 1943. En ese momento fue una construcción innovadora para lo que se pretendía en atención de lo que era la psiquiatría en aquel momento. Bueno, en ese momento en la zona no había más que el hospital, luego la cárcel, se llama la Cárcel de las Flores, que es una cárcel de hombres. En medio de las dos instituciones, hasta hace muy poco tiempo, una escuela con un nombre bastante particular, de irregulares sociales, para que ustedes se hagan un poco la idea de dónde estaba ubicado, dónde está ubicado este hospital. La población que está cerca de este hospital, como bien les decía antes, es la población más pobre. Los barrios que allí están emplazados son barrios que no cuentan con agua potable, no hay gas natural, hay muchas veces las construcciones son de chapa, ranchos, las calles en algunos lugares no están delimitadas, y donde están delimitadas no tienen nombres, y muchos de los barrios no figuran ni siquiera en los planos de la ciudad. Bueno, esa es la población adscrita al hospital, con la que venimos trabajando hace ya 15 años aproximadamente, con Gustavo, Juan Pablo, Marcelo, que también están acá en el conversatorio. Bueno, nosotros trabajamos en consultorio externo, somos psicólogos, trabajamos en el equipo de psicología, y dentro de eso, de lo que es psicología infantil. Entonces, bueno, venimos trabajando en consultorio externo, con la atención de la población, en la pediatría, porque el hospital también tiene una pediatría, y bueno, y posteriormente pudimos lograr, bueno, este dispositivo llamado La Punta del Ovillo. Bueno, voy a retomar algo que vos dijiste en relación a los cambios en el hospital, no los quiero dejar de lado, que es, bueno, el hospital, a partir de la vuelta de la democracia en la Argentina, comenzó a funcionar de puertas abiertas. Eso quiere decir, bueno, que los pacientes que estaban allí internados podían ingresar y salir de alguna manera más libremente, entre comillas, y esto también permitió la apertura a la comunidad.
abriendo nuevos consultorios de otras especialidades que no estaban relacionados con lo que es la atención en salud mental. Odontología, radiografías, laboratorio, bueno, se amplió todo lo que es la planta de profesionales y de especialidades. Y se intentó desde allí empezar un poco con la desmanicomialización del hospital, que aún está en proceso. No lo hemos logrado del todo, estamos en ese proceso. Y este espacio de la ludoteca, bueno, viene a cuenta de la Ley de Salud Mental, que fue sancionada a nivel nacional en el año 2010, y nosotros, bueno, tomamos como base algunos artículos de esta ley para poder fundar el espacio. Bueno, le voy a dar la palabra a Juan Pablo, así les cuento un poco sobre la ludoteca y no nos extendemos tanto, después cualquier cosa ampliamos en las preguntas. Bueno, buenas tardes. Como decía Estefanía, nosotros trabajamos en el hospital con la población infantil y hace unos 15 años, cuando arrancamos a trabajar sobre todo en consultorio externo, empezamos a preguntarnos una serie de cosas ligadas fundamentalmente a las prácticas en salud mental con la población infantil. Algo que nos llamó rápidamente la atención era que se atendía a niños en el hospital, pero sin tomar en consideración nada del orden del juego. Es decir, había asistencia para los niños y niñas, pero no se jugaba. Es decir, por ejemplo, no había caja de juego en el consultorio externo, ¿no? Entonces, hubo que tomar en consideración esto que mencionaba Estefanía, que era un poco cuál era la historia de la infancia en este hospital. En este hospital funcionó hasta entrado el siglo XXI una sala de paidopsiquiatría, una sala donde iban a parar, digamos, los niños locos, los niños desados, y era lo que podríamos decir un depósito, ¿no? A donde la infancia pobre se recluía, se fijaba mecánica y químicamente, y que funcionaba con la misma racionalidad con la que funcionaban las salas de internación para los pacientes adultos. Esto es sujeción de los cuerpos, prácticas, digamos, comparables con la tortura, baldazos de agua. Estas cosas existieron en el hospital hasta entrado el siglo XXI. Y por supuesto, yo decía antes que la asistencia estaba totalmente disociada del juego, y me parece que esto es muy importante. Nosotros trabajamos, escribimos nuestra práctica desde el psicoanálisis, y esto era algo que nos hacía ruido. Es decir, si había que identificar un punto, digamos, en el que esta institución, entre otras cosas, hacía totalidad, es decir, hacía esto se transformaba en institución total en relación a los niños, era en esto de disociar infancia de juego. Entonces había que como restituirle el juego a la infancia para poder empezar a pensar en la asistencia a la población infantil. Por supuesto, esa sala de paidopsiquiatría se cierra y, bueno, después de unos años, en ese espacio, nosotros fundamos esta ludoteca. Por supuesto que le tumbamos paredes, pintamos Kandinsky, Mirós, Gustavo, que está aquí con nosotros, es el artesano que forma parte del equipo.
y se ha encargado de un poco darle color al espacio. Pero bueno, quería decir algo que me parece importante, que es el hecho de que esta ludoteca, que es un punto de llegada respecto de las iniciativas desde el psicoanálisis, me refiero a que antes de que exista la ludoteca hemos armado grupos de juego, dispositivos clínicos de juego grupal para los pacientes que veíamos en consultorio externo. Pero en un punto, decía, la ludoteca es un punto de llegada porque pensábamos que en el trabajo articulado con los otros sectores, como mencionaba Estefanía, con la pediatría, con odontología, los otros sectores del hospital por donde circulan niños, identificábamos que la población tenía muchas dificultades para jugar, es decir, para poder simbolizar la experiencia. Esto me parece muy importante. Nosotros cuando decidimos armar la ludoteca pensábamos en crear un dispositivo que no sea únicamente destinado a los pacientes que atendíamos en consultorio, sino que estuviera abierto a la comunidad, justamente porque esta comunidad tiene una historia de, digamos, de abuso, de miseria, traumática, y nos parecía que el juego era como la vía privilegiada para poder metabolizar el abuso y el trauma. Entonces, ¿cómo armar un espacio de juego que quede a resguardo de la psicopatologización del sufrimiento infantil? Me parece que eso es un poco algo, digamos, sitúa algo de las preguntas y de las inquietudes que nos llevaron a conformar ese espacio. Fundamentalmente la ludoteca es un espacio, como decía, de promovemos procesos de simbolización en la primera y segunda infancia. O sea, recibimos niños de entre 5 y 16, 17 años. Bueno, se nos fue extendiendo porque los niños se quedan en la ludoteca y teníamos que pensar en una oferta también que los incluya a los púberes y a los adolescentes, pero que tiene una mirada clínica, que tiene que esto de apostar a promover procesos de simbolización mediante talleres que tienen que ver con armar otra escena, talleres que tienen que ver con la pintura, con el cuento, con el armado de juguetes en madera, con la cocina, con el armado de títeres, con un taller de radio. Todos son soportes, digamos, materiales y simbólicos para que el niño pueda jugar. También nos permite identificar los fracasos graves en la simbolización. Es decir, es un espacio también que tiene algo del orden de la prevención. Es decir, además de promover estos, como decía, procesos de simbolización, lo que hacemos es identificar los fracasos en esos procesos. Entonces, en ese caso, lo que podemos, ahí logramos es, bueno, una derivación, podemos recibir a esos niños en consultorio externo, trabajamos con las escuelas, con las otras instituciones del barrio, y este año hemos hecho la experiencia de poner una pata de la ludoteca en uno de los centros de salud que pertenecen a la zona del hospital, y con nosotros está una compañera, Lucía Snidri, que proviene de un trabajo muy interesante en ese centro de salud y que se ha sumado al equipo, y que, bueno, esa ida y vuelta entre el territorio en el barrio y el hospital está siendo muy fecundo porque lo estamos ensayando, y me parece que después Lucía seguramente va a tener mucho para comentar respecto de esto. No sé si les parece, dejo acá, es esto solamente un punteo muy breve del trabajo que venimos llevando hace 8 años. En uno de los talleres, nosotros lo que hacemos es jugar a ser pintores por un rato y después a contar una historia sobre eso que se pintó. Si les Y esas parece, historias las tipeamos y las...
Si te parece, les comparto las imágenes para que vayan viendo mientras vos finalizás. Ah, bueno, perfecto. No, que decía justamente que uno de esos talleres apuesta un poco al poder propiciar las condiciones para nombrar los afectos. Esto me parece como esencial, ¿no? Me parece que poder brindar las condiciones para que los niños nombren la experiencia y puedan a su vez ubicarse en las relaciones de parentesco, es decir, ubicarse en el orden filiatorio, me parece que ahí hay una apuesta muy fuerte que contribuye a la estructuración psíquica de los niños y las niñas en la primera infancia. En este sentido, hay un trabajo muy interesante que hacemos en el taller de pintura y cuento, que es, como les decía, poder acopiar, poder juntar todas las historias, las breves historias, todos los cuentos que los niños van relatando durante el año, para a fin de año editar un libro de autoría colectiva, un libro de los pequeños y pequeñas pintores y pintoras, donde, bueno, es un libro donde queda por escrito algo de lo que uno podría decir el mundo interno infantil, ¿no? Ahí vemos algunas de las ediciones, y esos libros, imagínense, circulan, estos libros van a parar a las familias, a los amigos. Bueno, es un espacio que, como les decía, apuesta a que los niños pongan en historia también su experiencia. Apostamos a que a partir del juego es posible que haya historia, y bueno, en todo caso, si quieren, profundizamos luego con la participación de los otros compañeros y compañeras que están también presentes aquí. Sobre todo, me parece que también hay algo de la especificidad que asumió nuestra práctica durante el tiempo de pandemia que puede ser interesante también transmitirles. Bueno, dejo acá, si les parece, no sé, o sigo, díganme, pues si me dejan seguir, hablo media hora más. Bueno. Por ahí, si les parece, le damos lugar a la otra experiencia, y después yo tengo un montón de preguntas y seguramente todo el mundo tiene un montón de preguntas. Aprovechamos y después damos lugar al intercambio. Perfecto, Marcela. Recuerden que pueden ir dejando las preguntas en el chat, así después seguimos el orden, y si nos da el tiempo podemos conversar entre todos las preguntas, ¿sí? Las pueden ir presentando, pero así ya se van plasmando en el chat las preguntas. Gracias. La segunda. Íbamos a darle la palabra a Evelyn Alvarado, que ella es la encargada de salud mental de la Isla Grande de Chiloé en el sur de Chile, y que iba a hacer la presentación de la práctica que viene ahora. Muchas gracias, Evelyn. Hola a todos, qué gusto estar en esta instancia de encuentro con todos ustedes. Les voy a hablar hoy día, les voy a presentar a los protagonistas de esta experiencia, a Carolina, Ángelo y Alejandro, trabajadora social, psicólogo y médico psiquiatra del Hospital de Quillón, que es... Voy a contarles un poquito de la particularidad del lugar que habitamos. Habitamos una isla, un territorio de Patagonia insular chilena, la isla de Chiloé. Quillón precisamente corresponde su territorio a todo el tercio inferior de la isla, es un gran territorio, a pesar de que somos poquitas personas, es un territorio pequeño. Y en general, lo que pudiera llamarse la red de atención pública en salud mental a estos territorios tan lejanos del centro del país ha sido muy tardía.
Si pudiéramos hablar del desarrollo de una red, yo les tendría que decir que eso empezó a gestarse hace 10 años, 15 años como mucho. Y la atención en salud mental propiamente tal, hace 20 años exactos. El año 2000 fue cuando empezamos a tener en serio atenciones por parte del sistema público de salud. Bueno, y en este territorio insular convivimos con bastantes dificultades, pero también con las resiliencias propias de las islas. Las islas son territorios que sufren los desastres naturales, las inclemencias del clima, el ser un territorio tan excéntrico, ¿verdad? Estar tan lejos del centro. Sin embargo, también se generan fortalezas particulares en estos territorios, porque hay que sacarse las castañas del fuego solo, por lo que uno tiene, ¿cierto? Y eso siempre fortalece a las comunidades, sobre todo a los colectivos. Quillón es una ciudad-puerto, con las particularidades que aquello también implica, ¿cierto? Es una de las ciudades que más crece en términos poblacionales en el archipiélago de Chiloé. Y nada más que decirles, todos los otros datos demográficos que nos sirvan para comprender la presentación de la inserción del primer equipo de especialidad en salud mental en este territorio, que llega a insertarse a este territorio, como les digo, también con un número significativo de población de pueblos originarios, de Mapuche Huilliche, en el sur de Chile, y a insertarse a una red de atención primaria bastante fuerte, que como verán es algo también muy significativo en el trabajo que han realizado. Así es que dejo con ustedes a Carolina para que les presente los detalles de la experiencia. Hola a todos y a todas, acá Carolina. Bueno, puede que tengamos algunos problemitas chiquititos de conexión, pero tal como decía la Evelyn, estamos en una isla, así que espero ahí un poquito de comprensión y espero que no nos pase. Bueno, voy a compartir pantalla para darles a conocer la presentación que preparamos para hoy. ¿Ahí? ¿Se ve bien? No sé si me pueden con las manitos avisar. Bueno, mi nombre para presentarme es Carolina Gallardo Silva, yo soy de profesión trabajadora social y me desempeño como tal en la unidad de psiquiatría y salud mental del Hospital de Quillón. Bueno, el nombre de la presentación es Contra Viento y Marea. A medida que avancemos van a ir entendiendo un poquito por qué elegimos este nombre para la presentación. Y bueno, es más que nada nuestra experiencia de inserción en el trabajo en salud mental en una zona extrema sur de Chile. Y cuando digo extremo sur de Chile, bueno, acá les vamos a contextualizar dónde es que vivimos en el mapa. Bueno, Chile, como ven, es un país bastante largo. Nosotros estamos aquí donde está la flecha, en la 10ª región de los lagos, específicamente, como decía Evelyn, en la provincia de Chiloé, que es una isla, la isla grande de Chiloé, que está justamente ahí, aquí. Bueno, este es un acercamiento un poco más de la isla, y nosotros estamos ubicados acá, en la comuna de Quillón, específicamente en este puntito que está aquí. Bueno, contarles, como andar un poquito más en lo que decía Evelyn, Quillón es la comuna dentro de la isla más austral, es decir, la isla empieza aquí y termina acá en Quillón, donde estamos nosotros, y ocupamos 1/3 de la isla, es decir, a nivel de superficie somos más grandes que las otras comunas, pero no así en población. Pero sí tenemos más comunas rurales y además muchas islas, que también pertenecen a la comuna de Quillón, como pueden ver ahí. Son muchas islas. Bueno, Quillón, también como para contarles como dato, marca el inicio o también el fin de la carretera panamericana, que son 20.000 kilómetros aprox, que recorren 11 países. Entonces, ahí más o menos se logra visualizar lo australes que somos o qué tan al sur estamos. Así que... Bueno, somos una comuna con un clima bastante invernal. La verdad es que llueve la mayor cantidad del tiempo del año. Casi todas las estaciones acá son muy lluviosas, de harto frío. Pero ya como que nos gusta el frío, lo disfrutamos.
Bueno, Quellón es una comuna con un total de 27.192 habitantes, del cual un 2% de dicha población es inmigrante, y casualmente, que hay muchos colegas argentinos por lo que vi, dentro de este 2%, la mayoría son hermanos argentinos. Bueno, se dice además, porque Quellón es un puerto, como decía Evelyn, y se dice que este 27.000 más bien se aproxima a los 30.000, dado que tenemos una gran cantidad de población flotante por ser puerto y por dedicarnos harto a la actividad salmonera. Esto según, o las referencias de esto son el censo 2017, que es el último estudio de población que se hizo en Chile, que está publicado en el fondo. Bueno, de este total de población, un 65,5% de la población vive en zona urbana acá en la comuna de Quellón, mientras que un 34,4% vive en zona rural. Es decir, tenemos ahí una característica importante, porque tenemos al menos un tercio de la población que es rural. Y no rural así nomás, sino que además rural de islas, que es un poco la población que nosotros dentro de nuestra atención de salud también abarcamos. Como les contaba, es el principal puerto de la Chiloé y de la región, siendo la base de su economía la industria salmonera, la pesca y la extracción de nuestra realidad, viéndola desde otra mirada. Bueno, cuando digo nuestra es porque efectivamente, como decía Evelyn, tenemos un equipo que está compuesto por 4 personas. Tenemos al psiquiatra, que es Alejandro, que es quien encabeza esta unidad, que me acompaña también virtualmente, eso sí, no acá presencialmente, pero igual puede que por ahí lo escuchemos. Ángelo, que es nuestro psicólogo, y también tenemos una enfermera y quien les habla, que es la asistente o trabajadora social de esta unidad. Y este equipo pequeño está inserto, como dice acá, en un hospital de baja complejidad. Pero que dada la alta demanda que tenemos, hemos tenido que abordar también problemáticas que son más bien de un hospital de mediana complejidad. Actualmente nosotros atendemos o mantenemos bajo control a 208 pacientes, y como les explicaba, igual es una alta demanda para un equipo que es más bien pequeño, ¿ya? Entonces es como un poco el contexto con el cual nosotros trabajamos. Bueno, Quellón es una comuna particular que posee altos índices de violencia intrafamiliar. Por ahí yo busqué algunos datos como para poder contextualizarlo. Mira, según estudios de este mismo censo del año 2017, nos indica que 2.665 personas de un total de 13.335 han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Es decir, que al menos 1 de cada 5 personas acá en Quellón dice haber sido víctima de violencia intrafamiliar. Y esto es según los registros de las denuncias formales, porque sabemos que por ahí hay muchos casos, muchas víctimas que aún no denuncian. Entonces es un número bastante alto. Hubo una investigación que fue realizada en el año 2009 por la Universidad Austral de Chile, que estudió particularmente la zona de Quellón por los altos índices que yo les decía de violencia intrafamiliar, que dicen que lo que hace que prevalezca en el fondo la violencia intrafamiliar en esta comuna es principalmente como los arraigos de conductas por factores familiares y sociales. Detectaron muchos patrones transgeneracionales en la violencia, machismo, y también alcoholismo, que un poco va como armando, como agrandando esta bola de nieve, ¿no es cierto? Bueno, también los altos índices de consumo de alcohol. Dentro de nuestra unidad, se me olvidó comentarles, nosotros tenemos un dispositivo que también es parte de la unidad, pero que físicamente funciona fuera de nuestro hospital, que también aborda o trabaja de manera ambulatoria el consumo problemático de sustancias, en el cual prevalece el consumo de alcohol. No hay estudios que indiquen en números cuánto es la población, como cuál es la cantidad de población que consume o que posee consumo problemático acá en Quellón,
Sin embargo, nuestros compañeros de la red de atención primaria de acá de la comuna siempre hacen diagnósticos comunitarios en los que nosotros también participamos siempre, en los cuales participa la comunidad, las redes locales. La verdad es que participamos todos y es como bien presente, y ahí siempre una de las principales problemáticas que detecta la comunidad y las redes es el tema del alto consumo de alcohol en la comuna. Bueno, después otra particularidad que tenemos en esta zona es que es una comunidad, como decía, de alta ruralidad y además de mucha diversidad cultural, que, bueno, como para los profesionales es muy enriquecedor, pero también nos presenta un gran desafío a nivel de salud mental, porque por ahí nos toca romper bastantes mitos, usar otro tipo de conceptos, tratar de llegar a las personas de otras maneras, que por ahí no choque con todo este tema o la diversidad cultural que aquí existe, y que nos permita insertarnos y llegar a ellos como de la mejor manera posible. Y finalmente, como decía Evelyn, dado que estamos en una zona medio austral, como bien saben, Chile es un país sumamente descentralizado. Nos pasa harto acá que tenemos harta escasez de redes institucionales, lo que por un lado dificulta el trabajo, pero por otro lado uno busca otras maneras de poder conformar o llevar bien el trabajo con las redes que sí existen y que por ahora están conformándose y creciendo cada vez más. Dentro de las cosas que más hemos visto como unidad en el tiempo que llevamos, es importante mencionar que nosotros nos conformamos como un equipo como ya mucho más estable desde finales más o menos del año 2017, que es cuando finalmente conseguimos, por ejemplo, que tengamos atención por psiquiatra especialista 44 horas y todos los días de la semana, también a un psicólogo, un asistente social y una enfermera, que es como el escenario en el que estamos ahora. Entre las cosas que más hemos visto, con las que más trabajamos, bueno, primero tenemos el suicidio, y que no escapa de la realidad país que tenemos, porque bueno, en Chile, como saben, o sea, según los estudios, entre 5 o 6 personas mueren diariamente por suicidio en nuestro país, representando casi un 2% de la mortalidad total en nuestro país. Esto se basa en un estudio realizado en el año 2018, y que más la realidad comunal no escapa como de la realidad país en el fondo. El suicidio es algo que comúnmente tenemos que abordar, ya sea con pacientes hospitalizados o también pacientes a los que le hacemos seguimiento a través de la atención de urgencia. Una vez que se hace la atención de urgencia, el médico deja una papeleta, y si el paciente no queda hospitalizado, nosotros nos preocupamos de hacerle seguimiento y hacerle el enlace con la atención primaria o con la institución que corresponda, para que en el fondo este paciente tampoco se nos pierda y reciba la atención que requiere. Otra de las cosas que más hemos visto son experiencias traumáticas. Bueno, por un lado hablamos de la violencia intrafamiliar ya, pero otra cosa que también está muy latente acá en la isla, bueno, a pesar de que el año 2018 la tasa de violencia intrafamiliar disminuye en un 7,8%, a pesar de que esto disminuye, aumentan los delitos de connotación sexual. Y esta cifra lamentablemente ha ido en aumento, y es una problemática que se ve bastante, y sobre todo en contextos más de isla o contextos más aislados, en los que es más difícil llegar también. Así que es una temática que igual nos preocupa bastante y que hemos tratado de abordar de la mejor manera que hemos podido. Y finalmente, como también mencionaba, el consumo problemático de sustancias, principalmente de alcohol. Bueno, en nuestra experiencia, nosotros creíamos al principio, cuando se nos hizo esta invitación, que no teníamos nada tan especial que presentar. Sin embargo, Evelyn, que es nuestra referente, nos hizo o nos dio a entender que ya el estar inserto en este contexto, que como ya les di a conocer es bastante
complejo, muy austral, muy aislado y con escasez de muchas cosas, desde nuestra experiencia el trabajo comunitario nos ha ayudado bastante a poder insertarnos. Y se ha basado principalmente este proceso de inserción en 3 ejes, que el primero que yo diría que es el compromiso, que, a ver, en la isla en general cuesta mucho que los profesionales lleguen o que quieran trabajar acá, principalmente como les decía, porque estamos muy lejos, tenemos temas ahí de conectividad, por ahí el clima tampoco acompaña para que nos den tantas ganas de estar acá, entonces cuesta mucho que profesionales quieran quedarse acá, pero los que están o los que hemos llegado, yo siento que hemos estado muy, muy comprometidos con la salud mental acá en la comuna y de lograr insertarnos. Así que el compromiso siento que ha sido vital para el trabajo de nuestro equipo. Por otro lado, tenemos esta actitud... Disculpa, Carolina. ¿Sí? Disculpa, Carolina, por la interrupción. Lo que pasa es que nos quedan solamente un par de minutos para que puedas cerrar, y después, de todas maneras, va a haber un espacio amplio de intercambio también y preguntas que también se van a poder explayar también. Ya, súper. Ya, vamos a avanzar más rápido. Entonces, otra cosa importante para nosotros ha sido la actitud de colaboración con las redes, que si bien son escasas, bueno, más adelante ahí voy a abordar un poquito más ahí, y la accesibilidad, que sentimos que a nivel nacional se da mucho en otros hospitales u otras unidades, que hay relación muy como vertical en relación a cómo ven a la especialidad, cómo ven a la atención del especialista psiquiatra, no solo de la comunidad, sino también de las mismas redes. Entonces lo que hemos trabajado harto nosotros en tratar de dar una mirada mucho más horizontal, donde se nos vea más cercano y donde la comunidad también se sienta como con la facilidad y que nos vean. Hemos logrado fomentando espacios de reunión con las redes locales, y cuando hacemos reuniones, las primeras, y que han sido muchas, han sido principalmente para conocernos como personas, porque es una comunidad chica, y hay que aprovechar eso, el contacto más cercano, y de la comunicación directa. Chile es un país sumamente burocrático, tener un poquito esa burocracia y tener un contacto mucho más cercano con nuestros colegas. La participación en actividades comunales, como decía, esta es una zona altamente rural, en los espacios acá son súper potentes para las en el espacio, participando de las actividades que se nos invitan. Acá las actividades y están los chicos radial de conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, realizamos de común. Y bueno, dentro de los nudos que si bien hemos generado avances, empezar a jugar contra viento y marea, porque a veces, a pesar de todos los obstáculos que uno puede encontrar en una localidad tan alejada y con pocos recursos, es que a veces uno se apoya o tiene una relación más cercana con las redes. A veces la red principal no es lo institucional, a veces la misma familia, es la comunidad, son los vecinos. Así que esto no tenemos, pero a veces nuestro equipo es pequeño, entonces no nos da para abarcar tanto, pero estamos en proceso de crecimiento. Vamos a tener pronto un hospital nuevo, así que para allá vamos. Y estamos súper contentos de que se nos dé esta oportunidad de presentarnos
para finalizar, dejar esta imagen ahí para nos fue. Muchísimas gracias, la verdad que tu opción. Tenemos varias preguntas, yo por eso arranco con las preguntas, si les parece, así hacemos un intercambio. Primero preguntó Luciana, no sé si estás ahí, Luciana, como para hacerla en persona en relación a la ludoteca en tiempos de pandemia. Yo me saco un ratito el micrófono porque tengo una bebé que está llorando de fondo, así que cualquier cosa apago, pero un poco la pregunta tenía que ver con pregunta, esto, ¿no? si querés. Sí. No, yo también estoy trabajando en atención primaria y como que los espacios comunitarios se vieron suspendidos, entre paréntesis, y también intentando reanudarlos. ¿Cómo ustedes estuvieron sosteniendo la ludoteca en este tiempo, por un lado de pandemia, pero también de aislamiento social? Bueno, nosotros nos tuvimos que reinventar de alguna manera. Nosotros trabajamos con talleres y esos talleres que, vuelvo a recalcar porque había algunas preguntas, los chicos son de los barrios cercanos al hospital, no necesariamente son pacientes que asistan al hospital, hay algunos casos puntuales y hay algunos trabajos que se hacen con la pediatría. Como te decía, nos tuvimos que reinventar porque los chicos vienen, casi todos los días hay talleres, entonces asistían periódicamente a la ludoteca. A partir del 20 de marzo, cuando se suspenden las clases, la dirección del hospital nos notifica de que todas las actividades grupales también quedan suspendidas al interior de la institución, y nos llevó un tiempo de trabajo en equipo de pensar cómo acercarnos a nuestra población, porque el mayor problema que tenemos es la conectividad. Como yo les decía antes, la descripción de los barrios que le di, los chicos no cuentan ni con tablet, ni con compu, ni con celulares. A veces hay un solo celular, y las escuelas aquí en Argentina, los docentes, para los que no están aquí, les cuento que se están comunicando y enviando las actividades por medio de WhatsApp en muchos casos, entonces usan el teléfono para eso. Así que bueno, lo pensamos en equipo y lo que pudimos resolver fue primero hacer un WhatsApp con los talleres, con nosotros, con cada grupo. Son 51 niños en total, con los chicos del barrio Las Lomas, que Lucía seguramente les va a contar un poco más, pero bueno, esa fue una incorporación del 2020, previo a la pandemia, los niños de Las Lomas. Primero hicimos eso, empezamos a contactarnos con mensajes para ver cómo estaban, luego enviamos actividades, juegos, videos nuestros con algunas explicaciones sobre los cuidados con respecto a COVID, con juegos para que bueno, puedan hacer en casa, y algunos que podían nos mandaban las respuestas, videos, fotos. Luego lo que se nos ocurrió fue hacer unos Ludo Kits que fueron un poco consensuados y armados por nosotros con algún material, por ejemplo hojas, lápices, todo lo que se necesita para dibujar, una bolsita para que no tenga contacto, y un barbijo para el cuidado y algo para la merienda. Incluimos en esa bolsita, acordamos días y horarios para la entrega, entonces allí empezamos a tener contacto físico. Eso fue lo que pudimos consensuar con las autoridades del hospital, que puedan venir con algún horario y llevarse ese material. Tratamos cada 15 o 20 días entregarles uno nuevo, siempre relacionado a los talleres. Por ejemplo, el de pintura y cuento fue todo para dibujar, pintar, después uno para construir títeres, y así sucesivamente. Bueno, le doy también lugar a mis compañeros. Muchas gracias. Yo los invito a los expositores a que lean bueno, lo bello que es los comentarios del chat en relación a todo lo que nos cuentan. Y le daría la palabra a otros compañeros porque hay varios en el listado para preguntar. Está Carmen en relación a la articulación con la familia. Carmen, ¿querés preguntarle también a los compañeros? ¿Estás ahí?
Sí, se los pregunto directo. Sí, me gustó mucho la alusión que hacen a fijarse cuáles son las condiciones para producir subjetividad, subjetivación, cuáles son las condiciones de producción. Me pareció muy, muy hermosa esa alusión, la capacidad de simbolizar, cómo se construye. Y ahí venía la pregunta que es, si ustedes o trabajan en alguna medida con las familias o articulan con alguien en algún caso para trabajar con ellas. Tenía ganas de saber un poquito de eso. Si pueden responder brevemente, porque así le damos también lugar a otros compañeros y compañeras que quieren preguntar. Lucy, ¿querés contestar? Bueno, yo voy a decir una cosita. Primero, hola a todos y a todas. Muchas gracias por darnos lección. Quería contaba Estefanía de la pregunta fue seguir sosteniendo el espacio de radio de los chicos y las chicas del taller de radio, y todos los lunes sostenemos este espacio con el compañero Marcelo, un poco para pensar las pandemias y las infancias, y bueno, fue otra forma de seguir sosteniendo el espacio y el vínculo con las familias y el trabajo de la ludoteca. Bueno, yo me sumo al trabajo de la ludoteca a fines del año pasado, pero desde el Centro de Salud de Las Lomas, 2012, se vienen trabajando con la puesta de talleres para jóvenes y niños, con un poco la lógica de habilitar, de ofrecer un espacio que ¿Se cortó? ¿Ustedes la escuchan, Lucía? Yo no la escucho. No, Sí. ¿Quiere retomar algo de ustedes? Sí. ¿Redondear la idea? Bueno. Nosotros, el trabajo con la familia, Carmen, es casi una condición, digamos, porque para que los niños asistan al espacio necesitamos sí o sí de un adulto que los pueda acompañar hasta el hospital, y en ese sentido la transferencia de los niños hacia nosotros y nosotros hacia los niños no es independiente de la transferencia hacia los adultos, es decir, lo que los adultos confían en nosotros, de lo que nosotros también podemos alojar sus inquietudes, sus preguntas. El trabajo con la familia es permanente. Lo que nosotros les solicitamos es que puedan ellos garantizar la continuidad de los niños, porque nosotros vemos esos efectos muchas veces a largo plazo, en el trabajo sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, es indispensable el ganarnos, si se quiere, ¿no?, la confianza de los adultos para que ellos también transfieran al espacio, como adultos, un deseo que después eso se transmite a los niños. Nosotros hoy, en esto de ir y volver con la familia y con los niños en tiempos de pandemia, en esto de poder apelar a veces al celular o a través de la entrega de los Ludo Kits con esa frecuencia quincenal, nos encontramos incluso más cercanos a la familia, porque a veces los teléfonos de los chicos, los niños más pequeños no tienen, entonces son los padres los que hacen que los niños graben un audio, o a veces nos escriben abajo sobre qué hicieron el dibujo. Entonces empieza ahí, nos mandan videos donde los padres participan del taller de títere. Nosotros le llamamos un teatrillo, entregamos a cada chico un teatrillo para que ahí armen los títeres y los padres jugando con los
niños y grabándose y pasándonos eso. Me parece que es fundamental. Agradezco tu pregunta, Carmen, porque no... Perdón que me cortó la comunicación, bueno, solamente quiero sumar a esto, no sé si se me cortó, qué me pasó, pero me anda mal el internet. Quiero sumar a esto que decía Juan Pablo, que en el Centro de Salud de Las Lomas, particularmente los niños que hoy participan del taller de la ludoteca en el barrio son los hijos de los jóvenes que participaron a tiempo atrás como jóvenes, como niños en los talleres del Centro de Salud, ¿no? Entonces, eso ya a los que también produce subjetividad en el barrio, ¿no? Que acompaña e historiza la misma historia de la familia, como un lugar quizás de resguardo, de cuidado, de ofrecer otras lógicas diferentes a las lógicas del territorio que muchas veces están atravesadas por las lógicas del narcotráfico, que todos sabemos que las lógicas del narcotráfico siempre trabajan para la muerte y el capital. Muchas gracias y re interesante todo lo que están contando. Gaby, tenías preguntas para los compañeros y compañeras de Chile también, y para la ludoteca. Gaby Casal, ¿me escuchás? ¿Querés preguntar? Sobre los abortajes. Decía que yo como los iba a presentar leí algo del trabajo y me parecía interesante que aclararan esto de que habían sido declarados como un dispositivo sustitutivo de la lógica manicomial y eso tenía implicancias, que lo cuenten ellos las implicancias, pero me parecía, no lo había escuchado nunca, porque por suerte en Río Negro no hay manicomio, pero me parecía importante destacarlo para el resto del país y de otras localidades que todavía conservan los manicomios. Y me parece que, por lo que leí en el trabajo, había hecho al desarrollo del proyecto también, ¿no? Sí, exactamente, Gabriela. En realidad, el marco normativo existe, por eso tenemos una ley provincial del año 91 que se reglamentó en el año 2007, una ley provincial de salud mental, y en ese articulado de la ley figuran dispositivos lúdico-creativos. De todas formas, nosotros nos dimos en primera instancia como un dispositivo clínico, y después vino como la oficialización, ¿viste? Fue primero como un retrabajo de las prácticas y de esto de haber leído, de haber hecho una lectura de las necesidades de salud de la población infantil. Ahí encuentra su fuente, digamos, el dispositivo, sus fundamentos. Ahora, después aparece el reconocimiento oficial, después aparece la resolución ministerial, y a partir de ahí, bueno, toma otro impulso, porque empezamos a recibir una partida presupuestaria mensual para poder sostener esos talleres. Así que, sí, es un dispositivo... claro, no sustituye al manicomio, sí sustituye la lógica, digamos, o apunta, como yo les decía antes, ¿qué es el manicomio? Es taponar todo aquello que la emergencia, el juego, al grito, al movimiento, todo eso se tapona, ¿no? Entonces nosotros en ese punto creemos que hay ahí que hacer estallar esa disociación entre infancia y juego. Que tiene que ver con esto, para retomarme, digo, esto de los irregulares sociales, ¿no?, que comentaba tu compañera, o esta investidura que tiene este lugar, ¿tiene un peso en este momento, en el trabajo, más allá de que lograron, digamos, pintarlo y recrearlo, pero ustedes sienten que todavía hay como una investidura que carga este espacio? ¿Puedo plantear algo contundente? Cuando los invitamos a presentar la experiencia,
es porque en la estrategia provincial está planteado construir nuevamente una sala de paidopsiquiatría al lado de ellos. Eso para que vean que la atención es permanente y no les es ajena a ustedes, porque creo que casi todos los escenarios está pasando lo mismo, ¿no? Se han construido, como dicen ellos, experiencia. En el caso de los dispositivos sustitutivos, nuestra provincia se inscribieron como agenda del Estado, se logró cierta normatización inclusive, pero eso no quita que en la coyuntura actual vengan por las construcciones que hicimos. Entonces hoy, al lado de esta experiencia, en el mismo edificio, se quiere instalar una sala de paido. Por eso es interesante los procesos, pero digo, esto no le es ajeno seguro a ninguno de ustedes, porque seguramente aún los que han avanzado más en construcciones comunitarias se van a encontrar con estas tensiones, ¿no? Ojalá las leyes fueran las que solucionaran las cosas, pero es un marco, ¿no? Bueno, y tenemos a Karina. No sé, Karina, si tu respuesta ha sido contestada o querés agregar algo en relación a cómo se acompaña a los niños. ¿Querés preguntar algo? Estás anotada en el listado. Hola, ¿qué tal? Gracias. No, ya quedó más que contestada. Muchas gracias y muy interesantes ambas propuestas. Bueno, y Evelyn, también, vos anotaste algo acá en el chat, que hiciste una pregunta que no alcanzaste a escuchar. ¿Querés agregar algo o pasamos a la siguiente? No, quiero felicitarlos simplemente, me parece muy interesante y claro, es algo abierto a la comunidad, eso era lo que me faltaba saber. Gracias. Bien. Bueno, entonces seguimos con Marcela. Sí, creo que me toca a mí. No, a Carolina y a los compas de Creyón. Nosotros somos vecinos, estamos en Chubut, así que cruzando la cordillera, estamos en la misma línea, ahí veía en el mapa, así que bueno, me gustó mucho la presentación, ambas, pero les quería preguntar, ustedes hablaban de que son un equipo muy chiquitito, entonces eso potenció casi por default, digamos, la necesidad de vincularse no tanto con las redes institucionales, sino precisamente con las comunitarias y demás, lo cual puede ser visto hasta casi como algo más enriquecedor aún todavía. Entonces querían preguntarles sobre eso en particular y todo el trabajo con pueblos originarios, que por ahí es una realidad bastante parecida a la nuestra. Bueno, cómo han trabajado esas dos líneas, digamos. Doctor Niklicek, Alejandro y, perdón, Carolina, ¿están acá? Si alguno de ustedes quiere tomar la palabra. Sí, mira, el tema de las redes a nivel comunitario, como bien señalábamos, ha sido súper potente en el sentido de darnos cuenta, como decíamos, que a veces la mejor red no es la institucional, sino que a veces la familia, es la comunidad, son sus vecinos. Nos pasa harto que a veces, no sé, necesitamos, no sé, de una residencia pronto y no la tenemos, no en la isla y a veces no a nivel nacional, no contamos con suficiente cupo, entonces uno recurre principalmente, esto no es un ejemplo de lo cotidiano, o sea, uno recurre al vecino, al presidente de la junta de vecinos, a la profesora del colegio, y creo que esos son los beneficios, como decíamos, de estar en un contexto más pequeño, donde fondo. Y de apoyo como para hacer de las situaciones complejas algo manejable. Como decía, también estamos en un hospital que es de baja complejidad, por ende veía por ahí que alguien me preguntaba sobre cómo lo hacemos cuando necesitamos que alguien quede internado, o sea, a veces no contamos con las camas suficientes, y ahí somos los profesionales los que tenemos que armar esta red, los que tenemos que contactar a estos vecinos, o los que tenemos que contactar a otras redes institucionales, para que nos podamos, en el fondo, mover rápido y mantener como a este paciente seguro. No me gusta la palabra contenido, pero sí que se sienta seguro, que sepa que cuenta con nosotros y que estamos disponibles también para su necesidad. A nivel más como de todo lo intercultural, yo siento que es algo que uno aborda día a día y en cada atención que uno hace. Porque como bien decía, bueno, estamos en un territorio huilliche,
donde también hay muchas ideas, sobre todo sobre aspectos de salud mental. Lidiamos diariamente con personas que, por ejemplo, no están de acuerdo con los tratamientos farmacológicos y con otros tipos de ideas sobre las concepciones de libertad. A veces chocamos incluso con una creencia sobre, no sé, aspectos como la demencia, que a veces chocan con un poco la libertad de las personas. Entonces yo creo que eso es algo que más que abordarlo en actividades concretas, es algo que uno aborda dentro de su box, en la atención directa, todos los días, y que en el fondo es cómo uno se va desenvolviendo como profesional, cómo va creciendo, cómo va adquiriendo herramientas también. Así que no sé si por ahí respondo un poco la pregunta o si Evelyn quiere complementar con algo. Yo te quería preguntar, vale, les quería preguntar si trabajan estos patrones transgeneracionales de los cuales vos hacías mención, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto? ¿Se tiene presente? ¿Hay algún trabajo de sensibilización? ¿Cómo es esto? Sí, la verdad es que es algo que tratamos de tener muy presente. Como somos un centro de salud también y por el equipo, por cómo estamos conformados, como yo decía, es esta actitud de colaboración. En nuestro equipo en particular pasa que, por ejemplo, yo tengo más especialidad en el trabajo a nivel familiar o de la intervención a nivel familiar, por ende pasa que a veces la que llega es como paciente es la adolescente, la hija, por ejemplo, pero que aquí hayan patrones transgeneracionales, entonces ahí entro también a jugar yo con la familia y trabajamos en conjunto. En algún momento tuvimos también atención de terapias familiares y también ahí va muy de la mano con el trabajo que mantenemos con las redes, sobre todo cuando hay víctimas de violencia intrafamiliar, que como yo decía es algo que nos pasa constantemente. Entonces ahí cómo articulamos el trabajo con la red siempre va siendo algo súper potente, el cómo nos apoyan y cómo no perdemos el foco de quién es nuestro paciente, pero cómo también hacemos que en el fondo lo que nosotros pintamos en este box no sea una burbuja, sino que al salir y al chocarse con la realidad en la casa, esto también sea abordado, sea trabajado con la familia y en el fondo sea un proceso real de sanación. Y siento que esa es como la concepción que tenemos como equipo y lo que tratamos de hacer en el día a día. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a Claudia, que hizo una pregunta para la ludoteca. Claudia, ¿estás? Sí, Claudia acá Bau. estoy. Bueno, la verdad que otra vez agradecer a las dos experiencias que nos transmiten también mucho compromiso, mucha reflexión, como mucho trabajo, ¿no? En el trabajo comunitario. Yo creo que parcialmente la han respondido ya las compañeras de la ludoteca. A mí me generaba intriga poder conocer o que puedan contar, si es que hay algo más en relación a estos procesos de transformación subjetiva que ustedes han visto y han acompañado en relación a las familias, ¿no? Con esta incorporación del juego, ¿no? Como un elemento clave que ustedes han ubicado como significativo para la posibilidad de simbolizar, ¿no? De relacionarse, de vincularse, un elemento tan importante y significativo, digo, por lo que ustedes van diciendo en relación a eso. ¿Y qué transformaciones también en lo institucional? ¿No? Un poco ustedes fueron cantando, pero me parece como interesante para poder compartir, digo, puntualmente qué transformaciones, ¿no? Porque como decían recién, una cuestión es tener la ley, ¿no? Y otra cosa es abrir un dispositivo que en ese contexto sea contrahegemónico, con ley y todo. Entonces eso genera transformaciones al interior, golpea, genera alianzas, genera tensiones, y la verdad que, nada, quería que podamos conocer un poco más de eso. ¿Quién puede responder o comentar? Dale, Gusti. Bueno, yo voy a comentar un poquito. Yo entré como artesano, sigo siendo artesano, y creo que las vivencias del trabajo y de la militancia en algún punto por la salud mental tiene que ver con una suerte de artesanía. Quería remarcar este tema de lo que hablaba de lo
hegemónico y lo contrahegemónico, está en plena tensión continuamente, y por ahí lo que se empezó a transitar después el dispositivo arranca en el 2012, con antecedentes de, como decía Juan Pablo, de juegos clínicos, y la dificultad que teníamos hasta ahora para cuando estábamos en una reunión o con el resto de los compañeros que trabajan en el OSPI, era el tema de plantearlos como pacientes, ¿no? Y romper eso. No son pacientes, es un lugar abierto a la comunidad. Creo que el dispositivo, una de las cosas fuertemente que marca es eso. Cuando entran de la puerta para adentro de la ludoteca, no hay pacientes, ¿sí? En lo grupal no se pierde la singularidad y no dejamos de vista las particularidades específicas de cada niño, cada niña, pero no son entendidos desde ese lugar, desde la patologización, ¿sí? Podemos articular con otros profesionales. Yo he trabajado mucho en contacto con Juan Pablo y con Estefanía, siendo los psicólogos. Bueno, yo hace no tanto me recibí en psicología social. Somos un grupo interdisciplinario. Hay psicólogos, estoy yo, hay un compañero administrativo con una cabeza clínica también importante, hay nutricionista infantil, psicopedagoga y trabajadora social. Fundamentalmente es romper eso, y la tensión y lucha continúa ahí adentro, planteando el lugar desde la contrahegemonía, por más que esté la ley, ¿sí? Pero creo que lo habilitante de ese espacio, lo que nos permite por ahí acercarnos desde otra manera, poder brindar una contención para promover y prevenir muchos aspectos, tiene que ver con que no somos mirados como los profesionales que estamos detrás de un escritorio. Entonces los pibes, las pibas, cuando van y hablan con Juan Pablo, con Estefanía, con Lucía, no están hablando con el psicólogo, están hablando con un tallerista, con un profe, y pueden abordar y pueden soltarse a través del juego de una manera distinta. Es el espacio habilitante que le damos nosotros. Yo no te voy a hablar de Claudia, específicamente no te voy a responder de una cuestión clínica específica, sí de algo clínico. En una entrevista que tenemos con una abuela y un papá respecto a un chico, que el chico es el problemático en todos lados, pero en nuestro lugar no, en nuestro espacio no. Lo fue en su principio cuando pudimos habilitarle el reconocimiento desde otro lado, cuando pudimos entenderlo primero como niño, y después con alguien que tiene algún tipo de problema, que tenemos que rever también cómo fue catalogado ese problema, la familia se va, digamos, llorando y agradeciendo, porque fue el único lugar en el que no lo pusimos al nene en el lugar del problema, sino que tratamos de implicarnos nosotros como parte de ese problema y cómo podíamos tratar de ayudar a resolver ese problema. Y bueno, ese es uno de los nenes que también después manda videos y todo, y nos cuentan experiencias de que en este momento de pandemia en donde estamos juntos, sigue realizando cosas en la casa, y bueno, y como decía Juan Pablo, bueno, lo que sabemos, esto no es lineal, no es que hacemos una intervención y va a estar resuelto para el próximo taller, ¿no? Pero lo bueno está que se ve la posibilidad del cambio y se ve que es posible esa transformación. Y para cerrar nomás, decirle a Gabriela que yo soy un lector de la experiencia de Río Negro, que me parece muy importante, que creo que marcó una guía en Argentina, y bueno, que nosotros en muchos aspectos tratamos de seguir por ese mismo camino. Muchas gracias, clarísimo, re intenso el trabajo, ¿no? Muchas gracias. Me gustaría a mí también hacer un comentario a la ludoteca. Bueno, primero felicitarles. Estoy súper contenta de conocer otro tipo de experiencia. En lo personal, trabajé muchos años en infancia, por lo que ese tipo de experiencia me parece superior.
y que también fana. Infancia, sobre todo en un país como Chile, tan vulnerables y muy desprotegidos, da la sensación como que las termitas se estuvieran comiendo una casa sin que las veamos y que en cualquier momento esto se derrumba y que es deber de todos en el fondo protegerla. Así que estoy súper contenta de conocer su experiencia. Como les decía, nosotros igual estamos ahí en una etapa en la que nos gustaría iniciar más trabajo a nivel grupal, y tenemos ahí una deuda también con la infancia. Como experiencia personal, en algún momento también trabajé con infractores de ley adolescentes acá en Chile, donde me di cuenta que la reinserción que se quería lograr a veces por el sistema era muy compleja y que a veces fue incluso más efectivo según la experiencia que viví ahí. Por ejemplo, los talleres de arte circense u otro tipo de actividades extrasistema que fueron mucho más efectivas y que también son más cercanas a la realidad de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Así que los felicito y la verdad es que estoy súper contenta de haber participado y de haber podido escuchar sobre su experiencia. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más, si podemos. Laura, no sé si Laura sentiste que te respondieron o querés comentar algo en relación a la pregunta que hiciste en el chat. Laura Cancilieri. No, está bien, mira. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a cerrar con la pregunta de Marce Bottinelli, porque así me parece que es muy interesante como para darle un cierre a este conversatorio, que fue un encuentro muy rico. Las dos experiencias nos dejan, bueno, un montón de preguntas también y empatía en cuanto a nuestro trabajo, ¿no?, comunitario. La verdad que fueron muy claros en la exposición, muy claras. Agradecerles la exposición, el intercambio. Y Marce, ¿querés hacer la pregunta de cierre? Gracias. Bueno, una cosa que me parece interesante en este conversatorio es que surge con tanta fuerza esto de que lo que propicia los procesos de salud mental comunitaria son poder mirar al otro con cara de otro. No con cara de enfermo, ni con cara de paciente, ni con cara de usuario, y convocarnos en una actividad, ¿no? Convocarnos a hacer algo que sería algo que haríamos con cualquier otro. Jugar, leer, pintar, trabajar, hacer algo por la comunidad, reunirnos para tomar mate o para hacer una guitarreada, ¿no? Y que es ahí donde uno puede como verse de tú a tú, de igual a igual, ¿no? Haciendo algo en el que por ahí descubren que ese chico tan terrible en la escuela es, wow, qué fantástico que es pintando, por ejemplo, ¿no? O contando chistes, ¿no? Entonces puede crearse otra forma de estar y ser con otros, ¿no? Y crear esas subjetividades. Así que les agradezco porque fueron sumamente ricos en contar esos detalles que son por ahí muy disparadores para todos de poder plasmar esta idea, ¿no? Y por eso las tres preguntas que les hacía era, ¿qué fue lo más difícil que tuvieron que hacer o que tuvieron que decidir o que les tocó pasar? Si tuvieran que decir cuál es el aprendizaje más importante que tuvieron trabajando en donde trabajan, ¿cuál dirían que fue? ¿Y qué autores, conceptos o herramientas que aprendieron les sirvieron o les fueron más útiles para el trabajo que están haciendo? Para las dos experiencias. Y les pedimos a las dos experiencias que se tomen unos 3 minutos cada una por una cuestión de horario, pero re interesante lo que estás preguntando, Marce. Voy a tomar la palabra un ratito, me encantó la pregunta. Hay una cosa que se me vino en principio cuando hablaron de las dificultades, que la voy a transmitir en relación a trabajar en atención primaria con este tipo de dispositivos. Cuando compartimos el tiempo de trabajo como trabajadores, hay algo que es difícil, que es compartir el riesgo, ¿sí? Compartir el riesgo de ese territorio. En relación, por ejemplo, a las situaciones de tiroteos, a las situaciones de, digamos, de violencias, ¿sí? Que muchas veces son explícitas
y que quizás es diferente la distancia que separa a un niño de un hospital que la que lo separa de un centro de salud, ¿sí? Que está enfrente de su casa, y que los trabajadores están siendo testigos de eso mismo, ¿no? Y también comparten el riesgo. Entonces, durante el tiempo de trabajo, que no se iguala a convivir con ello, ¿no? En esto me parece importante diferenciarlo. Pero sí me parece un punto difícil para, digamos, y el aprendizaje es que nunca es solos, ¿no? Para los equipos de trabajo, para nosotros como trabajadores, estas instancias de transformación de las lógicas implica también que no nos quedemos solos y que podamos no solamente trabajar con otros, sino también pensar con otros y otras y otros, ¿sí? Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo de la crudo. Y en relación a un poco a lo más difícil desde el hospital, que es otra realidad diferente a la atención primaria, en nuestro hospital en particular lo difícil es sacar el mote de psiquiátrico y abrirlo a la comunidad, y tuvimos por suerte el reconocimiento de los chicos del espacio del hospital como un espacio para ir a jugar, además de para ir a atenderse en algunas oportunidades. La verdad que eso fue muy gratificante, creo que para todo el equipo, y como decía, bueno, Lucía, el trabajo en equipo creo que es el mayor aprendizaje y es con lo que contamos nosotros. Otra de las dificultades es lo económico, que le debe pasar a muchos equipos también. No sé si alguien quiere agregar algo más. En relación a lo teórico, no sé si alguien quiere aportar algo, pero bueno, compartimos algunas lecturas, desde el psicoanálisis podemos nombrar, bueno, a Sibla Bleichmar, por ejemplo, ¿no? Que es quien nos acompaña a veces para poder entender los procesos de constitución psíquica, los procesos de producción de subjetividad. No sé si Juan o Gustavo o Estefi quieren nombrar más. Fernando Ulloa, me parece, Pichón Rivier, me parece que son Winnicott, es indispensable. Esos son nuestros interlocutores también. La Vita Segato también, a mí me clarificó un montón para poder pensar el territorio. Y ya la tuteo. ¿Y las compañeras y los compañeros de Chile? Bueno, estoy solita ahora con mi equipo, sé que está, pero... Yo estoy también presente. Ahí está Alejandro, que es el psiquiatra de la unidad. No sé, Alejandro, si quieres partir tú respecto de lo más difícil. Sí, mira, a ver, esto igual es una opinión personal, la verdad, pero yo creo que lo más difícil o lo que se ha hecho más complejo es el poder integrar a las personas finalmente, a las personas con problemas de salud mental también dentro de dentro de los procesos también que significa los tratamientos, dentro del proceso que significa el avanzar en su vida, efectivamente, que sea algo efectivo, no desde una mirada tan medicalizada, tan vertical, sino que lograr más horizontalizar más un poco los procesos, los vínculos también con los mismos usuarios. Yo creo que eso se ha ido logrando, pero es complejo. También donde en un lugar donde muchas veces se choca con alguna estructura, la violencia de género, sobre todo ahí en Quellón, el consumo de alcohol, se hace complejo un poco como que la toma de conciencia también al respecto. Y yo creo que eso también tiene que ver un poco con lo transgeneracional, con la pregunta que hacían antes también, lo complejo que es trabajar con lo transgeneracional y la necesidad de toma de conciencia que uno que se hace necesaria de repente para ir rompiendo un poco ese molde y cómo uno trabaja también eso con las mismas personas que asisten al hospital. ¿Ya? Sacarse, como decían por ahí, el mote de lo psiquiátrico, de psiquiatrizar algunos problemas, algunas situaciones que no son, no tienen que ver con necesariamente con una enfermedad de salud mental, sino que con condiciones de vida, lo que sabemos que son los determinantes sociales de la salud. Entonces,
eso es complejo de abordar. Yo creo que también ahí una de las lecciones que esto nos deja es la intersectorialidad, el trabajo en redes, que yo creo que sin eso la verdad es que no somos nada. Y como desde ahí uno va construyendo también opciones, oportunidades también. Yo creo que eso es algo que es rescatable. Y si uno tuviese que pensar, o si yo tuviese que pensar en algún enfoque en particular, nada, yo me quedo con los lineamientos que no tenemos nosotros acá, el Plan Nacional de Salud Mental, que es algo que es una guía finalmente que tenemos para el trabajo comunitario. Y a mí me interesa bastante el trabajo que se puede hacer a nivel de violencia de género, efectivamente querer nosotros como empoderarnos como una unidad que tenga un enfoque de género real. Y desde ahí, claro, Rita Segato, creo que es una persona que nos interpreta también, y también el enfoque sistémico, lo familiar para mí, yo creo que también en mi punto de vista también es algo que me parece muy necesario y muy también útil como una forma de trabajar con las personas, con los usuarios también dentro del ámbito de la salud mental. Es muy pertinente en ese sentido el enfoque sistémico. Bueno, eso. Muchísimas gracias, llegamos justo en el tiempo, 19:30. Yo tengo una idea así colectiva, que es la de subirnos todos a un colectivo. Si quieren, partimos desde Bariloche, desde Buenos Aires, y vamos recorriendo todas estas experiencias porque son geniales. Nos visitamos Chile, Brasil, Perú. Vamos. Sería genial subirnos a un colectivo y hacer en algún momento post pandemia un recorrido por todas las experiencias. No tanta virtualidad, sino vernos, abrazarnos. Bueno, creo que compartimos un hermoso momento, mucha claridad, muy lindo el trabajo. Por supuesto que todo este chat nosotros lo ponemos también, lo guardamos en nuestra página, y los invitamos a seguir, bueno, no solo compartiendo experiencias, sino también desde la página y los encuentros. Cada 15 días a las 18 horas vamos a escuchar alguna experiencia de alguno de los compañeros latinoamericanos. Así que bueno, más que darles las gracias, un abrazo virtual y saludarnos entre todos hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias. Prendemos las cámaras y nos saludamos. Dale. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos esperamos en 15 días. Suban a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.